Bendiciones, Dios los bendiga a todos. Bueno, vamos a comenzar esta semana de los estudios acerca de la adoración, como lo estuvimos haciendo la semana pasada y que yo espero en el Señor de que estemos entendiendo la importancia de la adoración, como lo estudiamos el domingo, el día de ayer, acerca de o somos adoradores del miedo o adoradores de Dios. Y hoy el título es el Jesucristo, principio y final de la adoración. ¿Por qué cuando nos desenfocamos de Jesús nos hundimos? Tenemos que entender claramente que la adoración comienza y termina con Dios. Y el mejor ejemplo para nosotros es nuestro Señor Jesús. Su vida, su actitud, sus principios, sus motivaciones, el ejemplo impresionante en su relación con el Padre y ejemplo en todas las cosas. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esa es la clave espiritual de la vida de todos los que nos llamamos hijos de Dios. El Señor Jesús es el principio y el final de la adoración. Y nuestra vida adquiere todo su sentido cuando tenemos nuestros ojos puestos en Él. La restauración del amor al Señor, la vuelta a la consideración de nuestro Dios como único ser digno de adoración, el conocimiento del Señor Jesús y la transformación de nuestra vida por el Espíritu Santo, de manera que sea cada vez más la de Él y menos la de nosotros. Esas son las bases esenciales de la renovación espiritual. Transformación de nuestra vida, así de claro, porque la adoración no son solo momentos importantes que pasamos en el calor de algunas canciones y de los deseos sinceros nuestros o de otras personas. Adorar es fundirse en el corazón de Dios, con todas las consecuencias, hablarle y escucharle y admirarle y obedecerle, buscarle y darle el primer lugar en nuestra vida, vivir siempre en la dimensión exacta de su presencia con nosotros en todo momento y en todo lugar, compartir con Él y solo con Él lo más profundo de nuestra alma. En pocas palabras, adorar es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo nuestro cuerpo y con todas nuestras fuerzas, como dice Marcos 12:30. Y a pesar de ser Dios mismo hecho hombre, el Señor Jesús vivió completamente dependiente de su Padre en su vida terrenal. De las páginas del Nuevo Testamento surgen muchas ocasiones, infinidad de ocasiones en las que el Señor Jesucristo ora, ayuna, utiliza la palabra de Dios, adora y alaba, bendice y hasta canta, estableciendo un ejemplo crucial para nuestra vida y para cada uno de nosotros que deseamos estar siempre cerca del Señor. Y tenemos en Él no solo el ejemplo, sino la ayuda idónea para hacerlo. Y es obvio que nos falta lugar y tiempo para hablar en profundidad de la vida de nuestro Señor Jesús. Nada hay más importante para el creyente que examinar a fondo y con el corazón todos los detalles de los evangelios. Nada puede darnos más luz sobre el carácter de Dios y su manera de acercarse a nosotros. Es imposible vivir de acuerdo a la voluntad de Dios si la vida y la presencia del Señor no son reales cada día en nuestra existencia. De hecho, podemos, y desgraciadamente lo hacemos muchas veces, dejar pasar días sin encontrarnos con nuestro Señor. Y esa es la razón más importante de nuestra pobreza espiritual y de nuestros fracasos y caídas en todos los ámbitos de la vida. Examinar detenidamente la vida de nuestro Señor implica observar su relación con el Padre en oración, orando incluso por cada uno de nosotros, como dice Lucas 22,
32. El Señor se levantaba muy de mañana, dice Marcos 1:35 y Marcos 6:46, y se apartaba a lugares desiertos para estar con Dios, Mateo 14:13. Y en ocasiones podía llegar a orar durante horas, toda la noche, como dice Lucas 6:12. Y en lugares en los que después iba a librar las batallas más importantes de toda la historia de la humanidad, como dice Lucas 21:37, orando en el huerto de los olivos, acostumbrándose a su lugar de sufrimiento. De la misma manera, la Biblia nos dice que su oración estaba muchas veces sazonada con ayuno. Mateo 4:2 dice que duró 40 días y 40 noches. Jesús es el alfa, el omega, es el principio y el final. Y Él tuvo la primera palabra en el universo y tendrá la última. Él es el Verbo encarnado. El Señor Jesús es el todo en todos. Nuestro contacto diario con Él es lo que hace la diferencia. Vivir día a día con Cristo, contemplando lo que hace en nuestra vida y en la vida de cada persona, glorificándole por lo nuevo en cada uno de nosotros, porque su persona es lo que da sentido a nuestra existencia. Lo que nosotros aprendemos del Señor Jesús y lo que podemos enseñar a los demás es algo único, por lo que la relación personal con Jesús es diferente para cada hijo suyo. De la misma manera que cada hijo tiene una aproximación y un trato diferente hacia su padre, las verdades fundamentales son siempre las mismas, pero la concepción de su aplicación varía de acuerdo a cada uno, porque cada uno de nosotros es único y especial. Así nos creó Dios y así nos trata el Señor de una manera única, y así nos ayuda el Espíritu Santo a vivir cada día. Ahora, nuestro Señor Jesús, Él certificó la trascendencia de la alabanza. Y este es un momento clave en nuestros argumentos. ¿Lo que escribimos es actual? ¿Cuál fue la actitud de nuestro Señor con respecto a la adoración? Él certificó los pasajes de los cánticos de Israel. El mismo Señor Jesús utilizó las canciones y la alabanza. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Son preguntas muy válidas que tenemos que hacernos. Y nada hay más precioso que examinar con detenimiento la vida y el ejemplo de Jesús. No solo en este tema, sino en cualquier otro en la vida. Cuanto más nos compenetremos con Él, con su vida, sus enseñanzas, sus hechos, sus pensamientos, sus deseos, más llegamos a ser como Él es y más nos acercamos a la verdadera meta de nuestra vida. Se trata no solo de conocer su palabra o seguir su ejemplo, se trata de vivir su vida, porque Él es la vida con mayúscula. Y si la adoración es clave en nuestra vida, nuestro ejemplo tiene que venir directamente de la manifestación visible de Dios en la tierra, y es Jesucristo. Jesús utilizó las canciones del Antiguo Testamento para fundamentar sus enseñanzas. Él proclamó el Evangelio del reino de Dios, aunque casi así no necesitaba hacerlo, porque Él mismo es el Verbo de Dios encarnado. Ahora, si recorremos las páginas de los Evangelios con atención, nos damos cuenta de que el libro que más veces utilizó Jesucristo para expresar la verdad, con mayúsculas, porque Él mismo es la verdad, fue el libro de los Salmos. Escuchen esto es importante. El libro de canciones del pueblo de Israel. Y nos basta con hacer un breve resumen para ver unos pocos ejemplos en los evangelios de lo que Jesús habló. Por ejemplo, Él mencionó Isaías 5:1. El cántico de la viña es reseñado por el maestro al referirse al pueblo de Israel y su rechazo al Mesías. El Salmo 118:23
donde el Señor habla de su propia posición como piedra angular, no solo basándose en el libro de la alabanza del pueblo de Israel, como dice Mateo 21:42, sino explicando que esas frases son parte trascendental de las Escrituras y las referencias del Señor al libro de los Salmos son continuas en Mateo 22:44, Mateo 23:34, Mateo 26:64, y también mencionó Jeremías 7:11, Isaías 56:7. El templo es, antes que ninguna otra cosa, la casa de oración, Mateo 21:13, la casa de la relación directa con Dios por encima de todas las demás actividades o situaciones. Jesús cumplió las escrituras profetizadas en los salmos, dándoles así a las canciones de alabanza del pueblo la mayor trascendencia. Todas las profecías del Salmo 22, con Juan 19 y muchas otras profecías cumplidas con su muerte y su resurrección. Y en varias ocasiones, el Señor certificó que David hablaba por medio del Espíritu Santo cuando componía los salmos e incluso usa las palabras de sus canciones para establecer principios doctrinales en Mateo 22:41 al 45. Les estoy dando muchas citas porque la intención es de que ustedes mismos descubran, que sean como los de Berea, como dice Pablo en Hechos 17:11. Bueno, dice el libro de Hechos, no Pablo. Hechos 17:11, que los de Berea, ellos escudriñaban para ver si era cierto lo que Pablo les enseñaba. Pero el libro de canciones del pueblo de Israel no solo es el libro más utilizado por nuestro Señor Jesús cuando ora o establece principios sobre la adoración, sino también en la argumentación y la proclamación del Evangelio. Si examinamos una por una las palabras del Señor a lo largo de los 4 evangelios y comprobamos todas las referencias a Él que hacen los apóstoles en el libro de los Hechos, nos daremos cuenta de la importancia que el Salvador le dio al libro de los Salmos, y lo hizo sin distinciones ni argumentos, tomando cada una de las frases como palabra inspirada por Dios. Y con esa certificación tan directa, el Señor nos enseñó a estudiar los salmos, no solo como un libro devocional o una colección de canciones de adoración, sino como fundamento del carácter y la enseñanza de su palabra. De hecho, es el libro de la Biblia que más nos enseña sobre el carácter de Dios. Y siempre, en lo particular, me impresiona que le demos tan poca importancia al libro de los Salmos, cuando es el libro central en la Biblia, que está en la parte precisamente media de nuestra Biblia, y es el libro más grande también de la Biblia, cuando es el libro más largo de la palabra de Dios, donde están la mayor parte de las referencias a la primera y segunda venida de nuestro Señor Jesús. El libro de los Salmos es el libro del que más veces habló nuestro Señor Jesús, y puede que en alguna ocasión los maestros de la ley dijeran lo mismo del Señor Jesús. No lo sé, pero dice que es el Hijo de Dios y nos habla de los salmos en lugar de mostrarnos las profundidades de las doctrinas. Tal vez se preguntaban eso los maestros de la ley. Por eso debemos ver claramente el desprecio que algunas personas tienen a la adoración y a la alabanza, y lo lejos que pueden estar de la relación personal con nuestro Señor Jesús, porque prefieren entretenerse con alguna doctrina más que estar en la presencia del Padre. Jesucristo mismo prometió estar presente en toda nuestra adoración cuando 2 o 3 se encuentren reunidos. Él lo prometió en Mateo 18:20, cumpliendo las palabras del Salmo 22:3, que son aplicadas de esta manera por el escritor del libro de los Hebreos también, cuando dice en Hebreos 2:12 al 13, en medio de la congregación te alabaré. Y de alguna manera
que nosotros no podemos llegar a conocer o comprender plenamente, el Señor Jesús participa en nuestra adoración y se deleita en los momentos en los que elevamos nuestro corazón al Padre por medio del Espíritu Santo. La promesa de que Él está con nosotros no se refiere solo a una presencia simbólica o aprobatoria, sino que tenemos las bases suficientes de la Biblia para afirmar que Él participa en nuestro culto, en nuestro servicio, en nuestra adoración y nuestro depender del Espíritu Santo para toda nuestra vida. El argumento del autor de la carta es que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos y por lo tanto es uno más con nosotros cuando nos reunimos en su nombre. ¿Recuerdan cuando Él dijo en Mateo 12:6, alguien mayor que el templo está aquí? Pensar en algo tan concreto y al mismo tiempo impresionante debería sacudir nuestra vida y nuestras actitudes y motivaciones cuando estamos juntos y elevamos nuestra adoración a Dios como cuerpo de Cristo. Y aunque nunca podemos llegar más allá de lo que el Espíritu de Dios pueda mostrar en nuestro corazón, intentaremos volver sobre esta verdad al hablar de nuestra adoración como iglesia. En muchas situaciones habló Jesús de la alabanza y defendió a quienes le alababan con alegría, aunque a veces solo eran niños, cuando en la llamada entrada triunfal niños y jóvenes alteraron el orden del templo con sus canciones y gritos de júbilo hacia el Mesías de Dios. Y los responsables religiosos respondieron con ira, con enojo, con desprecio. Y el Señor tuvo que replicarles y decirles, ¿nunca habéis leído? Literalmente nunca cantaron o nunca supieron que de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado la alabanza en Mateo 21:16. Aunque nosotros pensamos en ocasiones que los cantos de los más pequeños tienen poco sentido y llegamos incluso a rechazar lo que los niños hacen y dicen, Dios mismo se goza al escuchar los balbuceos de alabanza y la gratitud de los más pequeños. Si esto es tan importante para Él, ¿cómo será el escucharnos a nosotros, los que le conocemos, le admiramos y hemos visto su mano a lo largo de tantos años? En la vida del Señor Jesús, su ejemplo de alabanza y canción fue un notorio para todas y para todos en diferentes ocasiones. Una de las frases más usadas por el Mesías fue, Padre, te alabo porque, en Mateo 11:25, en Lucas 10:21. Él no dejó de alabar a su Padre por su carácter y por sus planes para él y el evangelio del reino. Y de alguna manera que sobrepasa nuestro entendimiento, la sabiduría personificada, el Mesías de Dios, se regocija en todos y cada uno de los planes y la voluntad de la sabiduría divina. Aún en los momentos más difíciles de la vida del Señor justo, antes de ir a la cruz, la Biblia dice, escuchen esto, Jesús cantaba. Marcos 14:26 dice, después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. No sé cuántos de ustedes lo sabían, pero Jesús cantaba. Incluso lo hizo antes de ir a la cruz. Los himnos que se cantaban eran los salmos específicos para la Pascua. Y tanto el Señor como los discípulos estaban acostumbrados a hacerlo porque era parte de su alabanza a Dios. Y por cierto, hablando de la Pascua, ¿qué mejor enseñanza podemos tener que la adoración? Que hacer lo que Jesús hizo antes de ir a la cruz, aprender lo que es ser un verdadero adorador. Todos hemos sido creados para adorar al Señor. Nunca se nos olvide. Ese es el punto principal de la enseñanza de hoy. Todos hemos sido creados para adorar al Señor.
y Jesucristo es el principio y final de la adoración. La venida del Señor Jesús a esta tierra fue anunciada públicamente por la alabanza de ángeles y pastores en Lucas 2, 8 al 21. Y más tarde los magos de Oriente vinieron de tierras lejanas para conocer al rey que había nacido y traer sus presentes como señal de adoración al niño nacido para todos. Y durante toda su vida y ministerio, Jesús recibió la adoración de quienes le aceptaron como Mesías en Marcos 5:6 y Juan 9:38. De la misma manera que la recibió cuando se presentó a los suyos como vencedor de la muerte y resucitado en Mateo 28:9. De todos los momentos en los que Cristo recibió adoración, sin duda, uno de los más impactantes fue cuando su propio Padre le glorificó delante de sus discípulos, marcando la pauta de lo que debería ser la historia de la humanidad. A partir de entonces, Dios Padre certificó la honra incondicional que todos los hombres y las mujeres de este mundo le debemos al Hijo de Dios. Cuando el Señor Jesús recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración en 2 de Pedro 1, 17 al 18, dice: Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esa voz hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro está testificando de lo que él vivió, y el testimonio de la glorificación del Señor Jesús fue dado por Dios mismo en una voz audible, de modo que nadie tuviese ninguna duda. Ese era el diseño de la Trinidad desde el principio y hasta el final de los tiempos. Todos hemos sido creados para adorar al Señor. Como dice Isaías 43:7, Isaías 43:21. Todos encontramos sentido a nuestra vida cuando el Señor Jesús es todo para nosotros y le amamos con todo lo que somos y tenemos. Él mismo enseñó a sus discípulos el trabajo principal del Espíritu de Dios, desde el momento en que Él sería ascendido a los cielos y hasta su segunda venida. En Juan 16:13 al 14 dice: el Espíritu de verdad, Él me glorificará. Vuelvo a repetirles, todos encontramos sentido a nuestra vida cuando el Señor Jesús es todo para nosotros y le amamos con todo lo que somos y tenemos. La Trinidad misma ha ideado un modus operandi, por llamarle así, para que el Señor Jesús sea el eje sobre el que gire nuestra historia. Él, Dios mismo, hecho hombre, como dice Juan, desde el 1, San Juan 1:4 hasta el 14, Dios mismo hecho hombre es el único digno de recibir la adoración de los hombres y de las mujeres de la tierra y de los seres vivientes, de ángeles, de principados, de potestades, en resumen, de todo ser viviente. ¿Por qué? Dice Filipenses 2:9 al 11, porque Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hubo un momento en la vida terrenal de Cristo en el que la gran mayoría del pueblo le rindió adoración. Muchos lo hicieron por contagio popular, otros porque estaban esperando un libertador religioso, violento, algunos más porque creían ver en él el Mesías político que les iba a librar de la opresión romana. Y hubo muchas razones para aquel acto de adoración único, pero también hubo corazones sinceros que ofrecieron al Hijo de Dios lo mejor de sus deseos. Por amor a estos, principalmente,
Jesús aceptó aquel acto de adoración, lo que hoy conocemos como la entrada triunfal, pero que sigue siendo una de las grandes paradojas de la vida del Mesías. El Hijo de Dios entrando en una ciudad que no quiere recibirle. Solo 5 días más tarde lo van a crucificar. Entró sobre los lomos de un asno, un pollino, y siendo aclamado como rey y salvador por muchos de los que más tarde gritarían para quitarle la vida. Y parece increíble, la multitud entera alabando a Dios. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. En Lucas 19:37, Marcos 11:9, y que hace referencia al Salmo 118, 22, 26. Y como siempre ocurre en todos los actos de adoración, los religiosos protestaron, se enojaron, se sentían heridos. ¿Cómo el maestro, si realmente era quien decía ser, podía permitir que el pueblo y sobre todo los jóvenes y los niños gritaran y alabaran el nombre del Señor de una manera tan descontrolada? Y la respuesta del Señor le ha dado la vuelta al mundo. Todos conocen la frase, la historia y la aplicación en Lucas 19:40. Os digo que si estos callaran, las piedras hablarían. No existe una sola iglesia cristiana en toda la historia en la que no se haya leído o citado o predicado este versículo. Y sin embargo, hemos sacado fuera de contexto la frase del Señor y la hemos aplicado a la enseñanza, a la evangelización, a la exhortación, a la predicación y un sinnúmero de situaciones más. Y puede que sea correcto hacerlo. Decimos que no podemos dejar de enseñar o de evangelizar porque si no las piedras hablarán. Pero olvidamos que el Señor lo dijo en primer lugar acerca de la adoración. ¿Lo habías pensado? ¿Habías leído el contexto de esta escritura? No se trata de dejar de proclamar el mensaje, de predicar, porque también puede aplicarse a eso, sino se trata de no dejar de alabar, de adorar a Dios. Esa fue la razón por la que los líderes religiosos se enojaron, se enfadaron, se llenaron de ira, porque eso era lo que el pueblo estaba haciendo, adorando al Mesías. El mismo Señor Jesús explicó que el día que nosotros dejemos de adorarle, las piedras lo harán. Y quizá en algunas iglesias las piedras ya están a punto de hacerlo. El que tenga oídos para oír, oiga. Ahora, para concluir, los quiero dejar con esto, para que mediten para el día de mañana. Todos estos días van a ser emocionantes. Vamos a estudiar, vamos a aprender juntos nuestro verdadero propósito y nuestro fin eterno, que es el adorar a nuestro Señor Jesucristo, que es el principio y final de la adoración. Ahora, la iglesia hoy en día, escuchen esto es lo importante, está enfrentando los mismos problemas de siempre. ¿Qué quiere decir? Que es curioso cómo algunos de los problemas que tuvo Jesús con la comprensión de la relación de Dios con el hombre y la adoración que solo Dios merece, sean los mismos que siguen existiendo hoy en día. No han cambiado mucho los tiempos ni las personas. La causa primera por la que el Señor fue acusado por los líderes religiosos de Israel tenía que ver con el templo. Ellos habían interpretado mal o habían querido interpretar mal las palabras de Jesús cuando se refería a su propia muerte, cuando él dijo en Juan 2:19, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Y de alguna manera se habían dado cuenta de que el tal Jesús de Nazaret cancelaría todo el sistema de sacrificios
mosaicos, quitándole toda la trascendencia a su templo. El mismo Mesías había anunciado que los adoradores que el Padre busca no están sometidos a un lugar de un templo en concreto, porque esos adoradores lo harán en espíritu y en verdad, en Juan 4:23. Así que lo que el Señor estaba anunciando era una adoración libre, directa, sencilla, sin intermediarios. Él está hablando de un padre que habla y escucha a sus hijos. Eso no era importante para ellos, porque los fariseos, su religión, estaba muy por encima de Dios mismo. Su miedo era que, como dice Juan 11:48, si le dejamos seguir así, todos van a creer en Él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Para ellos era más importante el edificio, el, el lugar, lo que llamaban ellos templo. Pero el verdadero templo ahora somos nosotros. Por eso me gusta mucho la escritura de Hechos 17:24, donde dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Él habita en cada uno de nosotros. Por eso es un gozo cuando nos reunimos, en nuestro caso, y no estoy criticando a los que tienen templo, tampoco se malinterprete, porque necesitamos un lugar de adoración. Pero yo me gozo los domingos poniendo las sombras, las mayasombras, y cuando tenemos nuestro servicio de adoración al aire libre. En el tiempo de Jesús no les importaba lo que ocurría con el Salvador. Su problema para los fariseos, los religiosos, solo era que no les quitasen el edificio, su templo. Dios no era el centro de su religión, sino su edificio, su templo, entre comillas, sus rituales, sus ideas, sus doctrinas, sus tradiciones. El Señor discutió muchas veces con ellos, explicándoles con detalle la palabra de Dios, pero los maestros de la ley y los ancianos no quisieron oír. Y te pregunto, ¿y no nos ocurre a veces lo mismo a nosotros? Puede que no tengamos templo, un lugar, un edificio, pero tenemos muchas otras cosas que a veces ponemos en el lugar de nuestro Dios. Quizá no defendemos el templo, pero somos capaces de morir por las formas y por nuestras tradiciones, incluso puede que en muchos casos por nuestra doctrina, no por la doctrina del Señor. Olvidando lo que Jesús dijo en Mateo 12:6, uno mayor que el templo está aquí. Dios no era el centro de la religión de los fariseos, sino su templo, su edificio, sus rituales, sus ideas, sus doctrinas, sus tradiciones. Y podemos estar tan emocionados con el templo, con el edificio, que olvidemos la razón por la que el templo existe. Podemos darle tanta importancia a nuestras ideas, a la iglesia, a las costumbres, a las tradiciones, a los ministerios, a las normas, a los eventos, que queden por encima de la palabra misma de Dios. Y lo que es más grave, podemos amar tanto nuestro lugar que dejamos al Señor fuera de él. Imagínense a alguien que cumple años y que le están celebrando su fiesta y toda la gente está feliz, divertida, alegre, mientras el que cumple años está arrinconado allá en su cuarto, encerrado. Muchas veces así tenemos a nuestro Señor, porque a veces nuestra vida cristiana se reduce al servicio, al trabajo para Cristo, a las actividades para Él, las enseñanzas doctrinales profundas, tan profundas que no las entendemos, a las reuniones, a los actos evangelísticos, a las campañas. Y que en sí todo esto no es malo, pero que nos hace pecar si son la única fuente del sentido de nuestra existencia. Y quédense con esto. Mañana vamos a continuar con este tema. La adoración
no es servicio en primer lugar. La vida cristiana tampoco lo es. La adoración no es un acto, no es un programa, no es una forma determinada. La vida cristiana tampoco lo es. El templo no puede ser mayor que el Señor. Ese será el título de mañana. El templo no puede ser mayor que el Señor. El título que más bien será adoradores de templos o adoradores de Dios. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias. Gracias por enseñarnos, Señor, para lo que fuimos creados. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo nos revelas la palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque estos días que vienen debemos de meditar. Ahora que viene lo que llamamos Semana Santa, la Pascua, donde tú moriste en la cruz, Señor, para aplacar la ira del Padre, para hacerte la justicia de Dios y para perdonarnos y para salvarnos. Señor, que meditemos en el propósito principal para lo cual nos creaste. Que sean días de enseñanza donde tu Espíritu Santo nos redarguya. Por eso tú lo dijiste muy claro en Juan 16, 7 y 8. Convenía que tú te fueras para que viniera el Espíritu Santo y que ahora nos enseñe, nos redarguya de justicia, de pecado y de juicio. Señor, que saquemos toda la basura que hemos metido en nuestro templo, porque ahora nosotros somos el templo, porque el templo no es un edificio de ladrillo, de piedra o de cualquier otro material. El templo es cada uno de nosotros, porque ahora somos morada de tu Espíritu Santo, como tú lo dices en 1 Corintios 3, 16 y 17, que nosotros somos el templo de Dios y cualquiera que destruye el templo, Dios lo destruirá a él, porque tú eres un Dios celoso y nos celas con un amor eterno, Señor. Señor, que tú nos abras el entendimiento a cada uno de los que escuchemos tu palabra, que busquemos, Señor, el estar en una completa vida de adoración continua contigo, en cada instante, en cada lugar donde vayamos, en el trabajo, en la casa, en el carro, donde sea que estemos, que tengamos una actitud de adorador, porque el lugar no hace al adorador, sino la persona, y la persona eres tú. Tú buscas adoradores, no adoración, y a veces equivocamos el concepto, porque pensamos que la adoración solo está en un lugar, pero la adoración debe de vivir, debe de existir y debe de darse con reverencia en cada uno de nosotros hacia ti, Señor. Ábrenos los ojos de nuestro entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén y amén.